bienvenidos al programa Apasionadas por Cristo. Nos encontramos una vez más, como todos los miércoles. Hoy miércoles feriado, ¿no? 2 de abril, ¿no? Ya estaba media perdida. 2 de abril, ¿no? Agradecemos al Señor por el mes que nos regaló, ¿no? Todo este mes. Y bueno, le damos bienvenida a un nuevo mes, este mes de abril. Amén. Esperamos que el Señor, ¿no?, nos esté llenando de su palabra, como decimos siempre. Y bueno, mi nombre es Vanessa Coria y voy a estar dando lugar para que estén saludando a mis hermanos. Dios los bendiga, que estén pasando una buena tarde de feriado, como decía nuestra hermana. Hoy recordaba, saben que hoy lo que se conmemora, ¿no?, respecto a nuestras Islas Malvinas. Me recordaba esta mañana, esta tarde con mis hijos que he tenido familiares, tengo familiares que han estado en la guerra, tengo conocidos muy allegados a nosotros cuando éramos chicos, también, ¿no? Pero doy gracias al Señor que todos pudieron volver de ese lugar. Uno de mis primos no quedó tan bien, ¿no? Pero volvió. Saben que tienen problemas psicológicos, lamentablemente, pero bueno, son cosas que pasan, ¿no?, que no estábamos preparados. Me recordé así por, no sé, me agarró el sentimiento, sí, acordándome de cosas cuando era joven. Bueno, saludo con la paz del Señor, Dios los bendiga mucho. Estaba buscando en mi cuadernillo cuál es la dirección de nuestra iglesia. Siempre le digo que yo me olvido hasta la dirección de mi iglesia, que pongo el GPS y llego. Nosotros somos de la Iglesia Evangélica Cristiana, el que vive y viene es Jesucristo, que nuestro pastor es Marcelo Romani. Los días de reuniones son los martes y jueves a las 20 horas y los domingos a las 10 de la mañana. Y esto está ubicado en la Ruta 21 y Nepal, esto es González Catán, Barrio La Salle. Así que están todos invitados, siempre digo que van a ser bienvenidos el día que nos quieran visitar. Dios los bendiga. Amén. Muy buenas tardes, querida audiencia, los bendecimos. Damos gracias a Dios porque nos da una oportunidad nueva de hoy poder estar acá nuevamente y compartir con ustedes. Esperemos que se puedan comunicar con nosotros, nos puedan hacer saber de dónde nos están escuchando, a través de qué medio y qué están haciendo también, ¿no?, en este día feriado. Aparte de estar escuchándonos, ¿no? Amén, aparte. Hoy tenemos las apasionadas por Cristo, somos nosotras, pero hoy está desde temprano nuestro hermano apasionado por Cristo, que es nuestro hermano Lucas. Dios lo bendiga, hermano Lucas. Me dio el pie, Bien. Bueno, los saludo a todos con la paz del Señor, ¿no? Agradecido a Dios también por un día más que nos permite, ¿no?, compartir, utilizar este medio para poder hablar de nuestro Dios, ¿no?, de nuestro Cristo, que sí es algo que nos apasiona, ¿no? Calculo que por eso debe ser el nombre, ¿no? Sí, sí. Así que agradecido a Dios y bueno, esperemos que, como digo siempre, un día más podamos ser de bendición, ¿no? De ser útil en las manos de nuestro Señor. Amén. Amén, sí, Señor. Amén. Bueno, vamos a estar pasando también los números de teléfono con el que usted se puede estar comunicando con nosotras para compartir alguna palabrita, para pedirnos oración también, ¿por qué no? Y bueno, vamos a estar orando, amén. Y bueno, el número de teléfono es el 11 60 39 33 75. Lo repetimos. 11 60 39 33 75, o si no también por la línea, ¿no? Si quiere llamar, lo va a estar atendiendo muy amablemente nuestro hermano Mauro del otro lado, que nos está acompañando, a través de la línea 60 71 38 45. Y bueno, vamos a dar comienzo, amén, al programa, vamos a estar orando, ¿no?, para pedirle la guía al Señor, que sea Él usando nuestras vidas, amén, que Él nos vacíe de nosotros mismos y nos llene en esta tarde de su presencia, amén, que nos esté renovando a través de su Espíritu Santo, amén, y podamos dar, amén, de lo que el Señor preparó en esta tarde, para nosotros primeramente, pero también para compartir con mis hermanos, amén. Amén.
Señor, te damos las gracias, Padre amado. Gracias, Señor, por permitirnos, Padre, una vez más poder estar en este lugar, Señor. Te pedimos, Padre, perdón, Señor, si en algo hemos fallado, Padre amado. Te pedimos, Señor, por cada oyente, Señor, que tu palabra, Padre, sea plantada, Señor, sobre ellos, Dios mío. Dales libertad, Señor, en esta tarde al que se encuentra cautivo, Señor. En el nombre de Jesús, llénanos, Padre, de tu sabiduría, Padre. En el nombre de Jesús, danos entendimiento, discernimiento, Señor, y hambre, Padre, de ti, de tu palabra, de tu presencia, Señor. En el nombre de Jesús, te damos las gracias, Señor. Ten el control, Padre. Todo es para ti, Señor, y para tu gloria, Padre amado. Te damos las gracias, Señor. Amén y amén. Bueno, Vane, si nos quieren conocer, ¿por dónde se tienen que comunicar? O la página que tienen que... Muy bien, está despierta mi hermana. No dormirá quieta, pero bueno. ¿Viste? Bueno, nos pueden estar viendo, ¿no? Y escuchando también a través de la página de Facebook y YouTube, La Predicadora 94.1. Van a tenernos el placer de conocernos. Ahora Ponele. vamos a ver, nos van a ver más claro porque acá el hermano limpió la Estuvo cámara. limpiando la cámara, así sí. que bueno. Así que bueno, lo van a ver más claro. Si a mí me ven oscurita es la cámara, no soy yo. Ah, Bueno, mi hermana... Si me disculpas, Sí, si bueno, me disculpas, proceda. quiero decir algo que nos quedó pendiente el otro día, porque yo siempre digo a los que saben que yo tengo radio, que yo hablo al principio, después no van a escuchar mi voz en toda la hora. Pero por eso quiero decir esto, que de la pregunta que no nos contestó nadie, lamentablemente, no sé si es porque por falta de entendimiento o por qué, pero lo quería aclarar. Por las dudas lo quiero aclarar. Creo que Sole era, ¿no, Vane? Sole, sí. Sole, pero nos hizo trampa porque ella Sí. buscó no sé en dónde. Bueno. Fue iluminada de repente, De seguramente. repente supo Sí. cuál era nuestro personaje bíblico que tenía una enfermedad en los pies. Bueno, si alcanzo a leer bien, les voy a decir que era el rey Asa de Judá. Muy Se bien. llamaba. Esto está en Segunda de Crónicas 16:12. Dice que Asa no buscó, a pesar de esa enfermedad que tuvo, no buscó la ayuda del Señor para que lo curara, sino buscó a los médicos. No está mal, no digo que no. No. Eso es lo primero que uno tiene que saber, que no está mal, Claro, ¿no? claro. Pero nosotros primero debemos confiar en alguien que es supremo a eso, pero también él puso los médicos, ¿no? Pero él recurrió a la medicina tradicional de esa época. Y dice que en el reinado número 39 o sea, en su reinado número 39 fue donde se enfermó. En el año 39. Exactamente, De en su el año reinado. 39. Y en el 42 falleció de la misma enfermedad, y se suponen los que estudiaron de que le agarró, que era gangrena lo que tenían los pies. Y posiblemente porque era grave. dicen. Sí, y ya no tenía cura en esas épocas. Bueno, para ahora esa también a época, veces claro. es una enfermedad o no sé. Ahora hay cosas que nosotros Sí. decimos, pero ¿cómo no se podían curar? Bueno, Sí. antes no había la medicina. No, que hay no, ahora. no. Antes eran todo ungüentos y un Exactamente. poco de Sí. hechicería. Y ya está, Un sí. poco de hierbas ahí. Y un poco, sí. Y después dice que, bueno, También hay cualquier alternativa. Hoy también cualquier alternativa, menos Dios, Sí, está sí, aceptable. sí, primero todo eso, también. ¿no? Pero como este era un rey que conocía a Dios, uno supone que él iba a ir primeramente a Dios, pero bueno, no fue así, y falleció a los 2 años después que tuvo esa enfermedad. Y dice que él era muy honrado, un rey muy honrado, que lo cremaron. Dice que ellos, los judíos, no usan la cremación, salvo cuando es una persona muy especial, y en este caso era un rey muy especial y lo cremaron, ¿no? Tuvo muchos honores, Creo que el segundo que más reinó, si no me equivoco. algo así. Y habría que preguntarle. Había que ver el contexto, como dice siempre. Y le preguntamos. Y viste como decimos a veces, o como se dice a veces, no, en las charlas de los cristianos, si no te Sí. alcanza tu fe, ¿no? Anda Sí, al médico, claro. ¿no? Que Sí, también sí, es puesto sí. por Dios. Sí, Pero amén. bueno, sí, Amén. justo relata Sí, sí. lo pone la Biblia, precisamente. Y con su enfermedad no buscó a Dios, sino No. que fue a Ujú, los médicos. Pero bueno, ujú. Pero bueno, fue decisión de él, ¿no? sí, fue decisión de él. Sí, sí, sí. Bueno, y eso era lo que quería, para que no quede inconcluso el tema ese. Recalcamos que no está mal ir al No, médico. para nada,
para nada. Muy bien, sí, es así, pero somos así también muchas veces, ¿no? Buscamos todas las alternativas y cuando ya vemos que ya no pudimos con nuestras propias fuerzas, acudimos a Dios a lo último. Y a veces decimos, ¿no? En esta semana, ayer estuve contando, ¿no? En la iglesia de que sabemos muchas veces qué es lo que tenemos que hacer, ¿no? Con respecto a lo espiritual y lo que Dios manda. Sabemos qué es lo que tenemos que hacer, pero no lo hacemos. Porque le damos vuelta, ¿no? Y como decía, ¿no? Que como dice Pablo, ¿no? Queriendo hacer lo bueno, hace lo malo. Y así somos, ¿no? Y después nos damos cuenta de que, permitido por Dios también, nos damos cuenta de que cuando hacemos lo que Dios nos manda, es tan fácil y sentimos que esa carga se va tan rápido y a veces pensamos y decimos, ¿por qué no lo hice antes? ¿No? Pero fue cuando Dios así lo dispuso. ¿Por qué? Y porque algo tenemos que aprender también. No es solo decirlo, sino accionar, ¿no? En lo que Dios quiere y en el momento que estamos pasando por esa situación, el tener el poder y el control y el dominio propio de decir, yo sé dónde está la salida, ¿no? Y que esa salida sea a los pies de Cristo. Y después decís vos, ¿por qué no lo hice antes? Exacto. ¿Por qué no lo hice? A mí me ha pasado cuando yo me aparté del Señor muchos años y después dije, ¿cómo perdí el tiempo? ¿Cómo estuve dormida o llamarle como quieras? Perdí el tiempo, años perdiendo el tiempo. Hoy me doy cuenta, ¿no? Hoy me doy cuenta que años, pero todo me sirvió igual, ¿eh? Como dice la palabra del Señor, que todas las cosas nos ayudan para bien. Yo creo que también fueron etapas que tuve que pasar para estar hoy acá. Amén. Es que si no nos equivocamos, no aprendemos también, ¿no? Y esto mismo nos ayuda que a través del padecimiento, primeramente el que padeció por nosotros fue Cristo, ¿no? Pero por nuestro padecimiento nosotros también podemos dar testimonio y ayudar a otros también, Amén. ¿no? Por ahí verle por ese lado también, ¿no? Que así como... Amén. Como siempre decís vos, con un propósito, ¿no? Claro. Siempre que Él permite algo es para que aprendamos algo y para que seamos útiles en lo que Él quiere utilizarnos, ¿no? Siempre nos da una salida. En cada prueba, en cada situación, siempre nos da una salida. Siempre. Dice la palabra. Sí, amén. Siempre. Ahora sí, mi hermana. Ahora sí, perdón, hermana. No, está bien. Lo arreglamos. Quedó re triste. Bueno, lo arreglamos afuera. Claro. Una hamburguesa está muy bien. Bueno, yo traje Jueces 6, 36 al 37. Les doy un tiempo para que aquellos que no lo buscaron lo puedan buscar. Gedeón. Jueces 6, 36 la historia de Gedeón. al 37. Bueno, leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice, y Gedeón dijo a Dios, si has de salvar a Israel por mi mano, como has dicho, he aquí que yo pondré un vellón de lana en la era. Y si el rocío estuviera en el vellón solamente, quedando seca toda la otra tierra, entonces entenderé que salvarás a Israel por mi mano, como lo has dicho. Dice Jueces 6, narra el llamado de Gedeón como libertador de Israel. En ese tiempo el pueblo sufría por la opresión de los madianitas y clamó a Dios. El ángel de Jehová se le aparece a Gedeón y le dice a Dios, lo ha escogido para salvar a Israel. Gedeón, sintiéndose débil e indigno, pide señales para confirmar el llamado. En versículos 36 al 37, coloca un vellón de lana como prueba. Si hay rocío solo en el vellón y la tierra queda seca, entenderá que Dios está con él. Dios concede la señal, mostrando su paciencia y fidelidad. Y tenemos a Moisés en Éxodo 4, del 1 al 5, como para... También tenemos, él también fue llamado por Dios, ¿no? Dice, Moisés también pide señales cuando es llamado por Dios. Y Jehová dijo, ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió, una vara. Y para que crean que te he dado
para que crean que se te ha aparecido Jehová. Isaías, por ejemplo, Isaías 7:11 dice: pide para ti señal de Jehová tu Dios, demandándola ya sea de abajo en lo profundo o de arriba en lo alto. Dice, bueno, el título de esto es, dice, escuchar a Dios por medio de las circunstancias. Dios no solo nos habla a través de su palabra, lo cual afirma, tampoco nunca la contradice, sino que también habla a través de las circunstancias. Aunque es evidente que ha habido ocasiones en las que he sentido que algo estaba bajo la voluntad del Señor y que las cosas encajarían circunstancialmente. Otras veces las circunstancias dejaban claro que Dios decía no. Un ejemplo clásico de Dios hablando a través de las circunstancias fue cuando Dios habló a Gedeón, que arrojó su lana al suelo pidiendo al Señor que confirmara su palabra. Jonás tuvo sin duda el mensaje correcto cuando Dios detuvo bruscamente su viaje y se encontró en el vientre de una ballena. Por supuesto, como parte de este proceso, nuestro Padre también nos habla a través de las personas. Por ejemplo, ha habido ocasiones en las que he estado escuchando a alguien predicar o hablando con un amigo o amiga, y de repente lo que está diciendo toca la situación por la que estoy pasando, aunque sea completamente inconsciente de mis circunstancias. Esto me hace darme cuenta de que es Dios mismo quien me habla a través de esas personas. Quizás Dios te haya hablado a través de un pastor o de un amigo cristiano, o quizás te haya hablado a través de tus circunstancias. Escuchar con atención y recuerda que Él nunca contradecirá su palabra. Como cuando pasamos circunstancias donde muchas veces no entendemos qué es lo que Dios nos está hablando, ¿no? Y acá a Gedeón lo usó para liberar al pueblo que estaba oprimido, ¿no? Y muchas veces somos Gedeón nosotros en nuestras casas, que fuimos llamados para liberar quizás a ese pariente, quizás a ese hijo o a esa hija, o a áreas de nuestra vida también, ¿no? Que están todavía no resueltas. Pero qué bueno que a pesar de que Dios sabe que somos débiles, como se sintió Gedeón, y muchas veces nos sentimos débiles y también nos sentimos que no merecemos, ¿no? Por cosas que vivimos y atravesamos, de nuestras mismas a veces consecuencias, ¿no? De nuestras decisiones. Pero en este tiempo es bueno saber, y Él nos recuerda, porque Él ya nos habló hace mucho tiempo, y nos habla todo el tiempo. Y cuando nosotros estamos más llenos de miedo, de dudas, de incertidumbre, es porque hay falta de Él, falta de su palabra, ¿no? Cuando a mí me está abarcando más los miedos, las dudas, la incertidumbre, es porque me está faltando más Él. Está como por decirlo, ponemos una balanza y bueno, me pesa más el miedo que lo que Dios me está diciendo. Y eso es frecuente, nos pasa, ¿no? Porque tenemos un alma que siente, pero cuando le damos más lugar a Dios, esos miedos desaparecen. Porque la palabra de Dios, porque sabemos que el miedo no viene. Lo puse como ejemplo, puede pasar otras cosas, ¿no? Pero quédate con esto. Hoy sos el Gedeón de tu casa. Yo no sé qué situación estás viviendo en tu matrimonio, en tu vida personal, con tus hijos, en tu trabajo, no lo sé. Pero Dios hoy te levanta como un Gedeón para liberarte también. Y podamos tener la confianza y la convicción de que la victoria la tenemos asegurada. Amén. Porque no viene de nosotros humanamente, sino que viene de aquel que nos creó y nos formó y nos sigue formando, a pesar de nuestras caídas, de nuestras debilidades y de todo, ¿no? Así que quería compartir esta palabra hoy. Amén. Amén, gloria a Dios.
Y bueno, quiero compartir algo también. En 1 de Pedro 5, 8 dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid como firmes, dice la palabra, firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Señor, Él mismo, dice, os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Amén. Amén. Tenemos que saber, ¿no? Entender que tenemos un adversario, amén, que nos odia. Pero saben que cuando el enemigo viene en nuestra contra, tenemos que saber que vamos encaminados, que Dios nos empieza a encaminar y que por eso el enemigo va a empezar a poner piedra de tropiezo, va a empezar a traer cosas, no disgustos en nuestra vida para desviarnos de lo que Dios quiere hacer. Él lo intenta, ¿no? Obvio que Dios lo permite, ¿no? Él lo intenta, pero ¿qué dice la palabra? Estar firmes, que nada de lo que veamos, que escuchemos, de los vientos que aparezcan en nuestra vida, en nuestro diario andar, ¿no? Que nada nos mueva, ¿no? Y que nos encuentre, ¿no?, el Señor en medio de la prueba, firmes, amén, Amén. en la fe. Sí, Señor. Tenemos un mensajito, dice, se comunicó Mariana, Dios te bendiga, Mariana. Gracias por estar ahí del otro lado y como decimos siempre, ¿no? Nosotros no creemos en la casualidad, sino que en Dios nosotros sabemos que hay propósito. Amén. Amén. Dice, pido oración por su padre que se llama Juan José. Él se encuentra internado en el Figueroa Paredes por una infección hace unos días, dice que se encuentra en esta condición. Y bueno, vamos a estar orando, amén, Amén. como decía recién en su palabra, ¿no? Que a pesar de que estén pasando por esta situación, que el Señor, ¿no?, después de que les haya dado la victoria, ¿no?, en medio de este proceso, Él los encuentre firmes, amén, no bajando los brazos, confiando en el Señor, amén, que Él sabe cómo hace las cosas, pero lo que Él mira es qué hay en nuestra mente y en nuestro corazón, que el Señor te encuentre, amén, fortalecida, a vos, a tu papá, amén, que los encuentren, ¿no? Y que esto les sirva, ¿no?, para poder hablar de lo grande, lo bueno y lo misericordioso que es nuestro Dios. No vamos a dejarlo acá, sino que también en el día de mañana nosotros tenemos reunión de oración, así que también vamos a estar llevándolo a nuestra congregación, amén, para que estemos orando todos juntos, amén. Nosotros somos todos hermanos en Cristo y bueno, no estás sola, ¿no? Como digo siempre, ¿no? Somos todos hermanos y orando todos juntos, ¿no? Amén. Sabemos que Dios tiene la última palabra en todas las cosas. Amén, sí, Señor. Bueno, vamos a pasar otra vez los números de teléfono. Es el 11 60 39 33 75. Y bueno, le voy a dar lugar ahora a mi hermano porque está muy callado hoy. Así que bueno, le vamos a estar dando lugar para que esté compartiendo palabras. Sí. O mi hermana. No. Yo, porque él va a trabajar de cualquier forma. Ah, bueno. De una o de otra va a trabajar él. Por eso digo, lea, Sí, lea, hermano. bueno. No voy a leer yo porque no leo nada. yo. Pero sí, Bueno. pero yo voy a decir para las personas que nos estén escuchando que vamos a leer en Jeremías, capítulo 9, ¿no? 23. 9:23. Así es. Bueno, dice así, ¿no? Así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. El 24 dice, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Amén. Amén. Expláyese, hermano. Bueno, el profeta Jeremías, ¿no? Eri, te mandamos saludos, Erika.
Sí, vino de otro lado, ¿no? Sí. La palabra, supuestamente. Bueno, el profeta Jeremías, ¿hacemos un poco de contexto? Siempre. El profeta Jeremías estuvo en una época de que había mucha idolatría en Israel, ¿no? De los reyes de Judá. Creo que el único que zafó ahí era Josías, me parece que el primero de cuando empezó Jeremías. Después todos los otros 4 o 5 reyes fueron idólatras, ¿no? Por eso viene estas palabras acá, ¿no? Fue en la época del cautiverio, ¿no? Los 3 últimos reyes de Jeremías fueron de la época del cautiverio, cuando el rey Nabucodonosor sitia Jerusalén y se los lleva, ¿no? Así que por esto estaba hablando el profeta Jeremías, ¿no? Pero acá hay una palabra que cuando estaba leyendo, esto lo dice Pablo también a los corintios por ahí, ¿no? Cuando le dice que si en algo se tienen que alabar, ¿no? Que se alaben en... Creo que lo marqué por acá porque ya lo había leído. Hicimos trampa. Claro, sí hicimos trampa porque lo vi justo y dije, a ver, ¿dónde estaba esto que decía Pablo? En 1 Corintios también lo dice, pero en 2 Corintios lo dice en el capítulo 10, en el verso 17, más el que se gloría, gloríese en el Señor, porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba, ¿no? Y bueno, hay 3 cosas. Como diría Soleil, ¿cómo nos alaba Dios? ¿Cómo nos alaba? ¿Por qué el sabio dice primero, no? Vamos a desglosar el texto, sí. Hay que podemos sacar entre todos. Dice, no se alabe el sabio. ¿Por qué el sabio? No, porque si lo podemos aplicar por ahí para nuestra época, y como la Biblia está hecha para la iglesia, ¿no? Entonces lo podemos hacer. ¿Quién es el sabio? Por ahí que estudia la palabra, ¿no? Porque ¿qué otra sabiduría podríamos tener? ¿No? Yo lo tomo por ese lado, ¿no? Sí, sí. En su sabiduría, ni en su valentía, ni en sus riquezas, dice. Tomemos ejemplos de la Biblia, a ver. Lo de valiente se me viene David y Goliat ahí. Lo de riqueza se me viene Job. Los del sabio, el rey Salomón. Después tuvo un final medio incierto ahí, ¿no? La vida del rey Salomón. Y mismo en esta época, miren, porque los reyes, ¿no? Ahí dice que después de Josías, creo que fue el único bueno acá en esta parte, que fue el que encontró los rollos, hizo destruir los altares y todo eso. Los otros reyes fueron todos idólatras, y cuando viene el rey Nabucodonosor, ¿no? y sitia Jerusalén y se los lleva cautivos, ellos por ahí confiaron en sus fuerzas, ¿no? Es más, Joacás es más, después Nabucodonosor los hace volver al rey, y a Joaquín se rebela, así que viene de vuelta y lo toma de vuelta prisionero, pone otro rey, él lo pone de rey, creo que a Joacim y después a Sedequías, ambos se rebelan, los viene y se los lleva de vuelta. Así que no había fuerza que lo pueda detener ahí al imperio. Y todas las riquezas se las llevó Nabucodonosor, ¿no? Dice que eso hablábamos la otra vez, ¿no? Del libro de Esdras, de Nehemías, cuando Ciro le hace retornar, ¿no? Que devuelvan para construir el templo. Sí. ¿No? Cuando hablábamos de que tomo el mate. de que bueno, el rey Ciro, ¿no? decretó de que tenían que volver a construir, ¿no? El templo de Dios, y envió también todas las cosas que pertenecían, claro, todo lo que pertenecía a la casa de Dios, ¿no? Los utensilios, las copas, todas las cosas que eran de Dios, oro, plata, bronce, ¿no? Hizo que devuelvan todo lo que Nabucodonosor había profanado, ¿no? de la casa de Dios. Se lo había robado, ¿no? Después el que quiso profanar fue Belsasar, ¿no? ¿Se acuerdan de la historia esa de Daniel? Cuando le aparece la mano y escribe, sí, ¿no? Mene, mene, tekel, uparsin, ¿no? Sí. Bueno, cuando dice, hablo ese idioma también. Completito. Cuando aparece ese, ¿no? En la escritura en la pared, era porque el rey Belsasar había ascendido al trono y dijo, vamos a hacer fiesta, traigan las cosas de oro esas del templo de Israel, traigan que vamos a brindar con eso.
Y así como se pusieron a blindar, sí le cayeron los persas y ahí terminó el imperio babilonio, ¿no? Y bueno, volviendo, ¿cómo es que dice ahí? Tu reino está contado, tu reino ha sido pesado y ha algo sido falto, o algo encontrado así, falto, algo y así, así sí. tu reino Sí. ha sido entregado a los Sí, medios. porque vos me decís en el idioma ese, pero no me decís Claro, lo que dice. No. Sí, Uparsin creo que quería decir. No, pero sí, que su reino ha sido entregado a los medios y a los persas, que era la unión del imperio persa cuando empezó a ascender, ¿no? Así que ni las riquezas pudieron retenernos, así que por algo acá sabiamente Dios habla por medio del profeta Jeremías, ¿no? Que no podemos ser no podemos apoyarnos en nuestra sabiduría, ¿no? Y volviendo a la época de hoy, ¿no? A veces es necesario estudiar la palabra, es necesario, Sí, Señor. es necesario la oración también, ¿no? Pero a veces por ahí el estudio y por ahí dejamos un poquito de lado a Dios y sabemos que el que nos revela la palabra es Dios, ¿no? Amén. No le puedo contar toda la historia, si quieren, de la palabra, pero cuando Dios tiene un mensaje te lo revela el Espíritu Santo, ¿sí? Cuando uno tiene que dar un mensaje que Dios te da es por medio de la palabra, obviamente, pero es el mensaje que te da el Espíritu Santo, ¿no? Y bueno, a veces va por ese lado también, ¿no? De que a veces confiamos mucho en lo que sabemos y nos olvidamos de Dios. Dice que el hombre es sabio ya de por sí, porque no todos. Pero estudia, hay ciencias, ¿no? El hombre humano, y la ¿no? mujer, La raza humana, y la ¿no? mujer No también, estudia. Pero no solamente el hombre. Pero porque la sabiduría viene de Dios. Todo lo que nosotros somos es porque Dios lo creó en nosotros. Entonces nadie se puede jactar de decir, yo soy más sabio. Tener más conocimiento es Claro. otra cosa, pero la sabiduría es otra cosa, porque a ver, el conocimiento también viene de Dios, ¿no? Todo viene de Dios. Pero la Claro. sabiduría de Dios es otra Es cosa. la ciencia del bien. Pero a lo que iba es esto, el hombre por más estudio y más sabio que sea, muchos niegan la existencia de Dios. O sea que nuestra máxima sabiduría por ahí ni nos alcanza para reconocer Claro. que Dios existe, Claro. ¿no? Así que eso en cuanto por ahí a la sabiduría. Y lo de la valentía se me venía a lo de David y Goliat, ¿no? Porque un ejemplo re simple, no es re sencillo, ¿no? Dice que Saúl estaba ahí en su auge, ¿no? Había desobedecido con los amalecitas, pero él dice que donde él iba y hacía guerra, Dios le daba la victoria, ¿no? Y de repente llegó este hablador, ¿no? Este grandote ahí a hablar y dice que todo el pueblo de Israel le dio miedo, ¿no? Dice que se hicieron todos chiquititos, ¿no? Y dice que le dio mucho miedo por lo que decía, ¿no? Que los enfrentaba, que le decía que manden, ¿no? Conocemos la historia, ¿no? Que manden a uno y si lo vencía ellos iban a ser esclavos y si yo lo venzo usted es esclavo. Claro, el tipo tenía casi 3 metros. Estaba confiado en, Claro, en en su claro, altura, en lo claro. Claro, del porte que tenía, ¿no? Y era guerrero. Mismo Saúl cuando David, ahí me adelanté un poquito, pero cuando David le dice que él va a pelear, Saúl le dice, pero vos sos muchacho, sos chiquito, este hombre ya nació peleando, dice, es un hombre de guerra, un hombre experimentado. Pero miren acá la diferencia, ¿no? La valentía del hombre, o sea, del ejército de Israel, ahí se achicó. Y David, en cambio, ¿qué fue lo que le dijo? No, si yo cuando venían los osos y los leones, Dios me libraba de ellos, ¿no? Iba y peleaba. Lo importante, ¿no? De reconocer en nuestra vida las cosas que Dios hace y que hizo, ¿no? Y eso nos ayuda y nos impulsa a enfrentar nuevos adversarios, ¿no? Mucho más adelante. El no deber olvidarnos, ¿no? De dónde Dios nos sacó, qué victorias tuvimos, ¿no? Más allá de que el enemigo, allá tenemos un enemigo, o sea, desde antes de que naciésemos ya estaba él en el mundo, ¿no? Y el Señor, ¿no? Que nos muestra, nos hace entender de cuántas cosas Él nos libró y nos va a seguir librando. Él se acordaba de eso, decía, pero, o sea, luché con osos, Claro. ¿no? Con leones, y esto, o sea, no fui yo, era Dios obrando a través de Él. Entonces,
por más que venga lo que venga, y porte lo que porte, sea lo que sea, ¿no? Él minimizaba Sabemos que... a ese gigante, minimizaba. Y, Sí. y la gloria de Dios, diciendo, no, pero vos sos un muchacho. Bueno, gloria a Dios, porque el que obra en mí no soy yo, o sea, no soy yo, es el que obra en mí, ¿no? Lo que nosotros debemos reconocer en todo tiempo, que no es con nuestras fuerzas, y como decíamos, ¿no? Nuestra lucha no es contra carne ni sangre, ¿no? Sí, sí. Sabemos que tenemos un enemigo, pero que ya está vencido, el no olvidarnos de eso. Amén. Claro, sí, sí. Mirá si David tenía que confiar en sus músculos, ¿no? Por ahí todavía era un jovencito ahí, era chiquito sí, todavía. chiquito. Pero sí, ¿no? Como decía recién, ¿no? La visión de uno y del otro, ¿no? Del que confiaba en sus fuerzas y le iba bien a pesar de que era Dios el que le daba las victorias. Y del otro que confiaba plenamente en Dios. Si Dios me libraba para cuidar mis ovejas, ¿cuánto más al pueblo de Dios, ¿no? Para librar al pueblo de Dios. Así que la valentía ahí tampoco existe, ¿no? Estamos desglosando un poquito de qué hablaría, ¿no? De la sabiduría, la valentía, las riquezas. Bueno, las riquezas hablamos de eso, pero por ahí el ejemplo más común sería el de Job, ¿no? Job dice que era un hombre rico, ¿no? Era un hombre recto, pero era un hombre rico, ¿no? Que no le faltaba nada en su época, en la época de los patriarcas, dice que era porque vivía en Ur de los Caldeos. Era de esa época de Ur. Y con todas sus riquezas, aún así, Dios permitió que pierda todo, ¿no? Que pierda todo. Él podía decir, yo ya estoy salvado para toda mi vida, ¿no? Yo, mis hijos, mis nietos y todo lo que vos quieras, ¿no? Pero es que actualmente pasa eso, pasa porque hay gente que está confiada en sus riquezas, ¿viste? Entonces decir, no, bueno, yo ya me acomodé, ya mis hijos, Como el rico del grano. Claro. Pero yo creo que los ricos nunca se conforman, siempre quieren más, por más que tengan, que ya estén... Sí, ¿viste? porque Que tengan lo todo, que buscan quieren es más. saciar Esa algo ambición, que no lo ¿no? sacia, Sí. no lo va a saciar la riqueza. Y nosotros sabemos que es Dios el único que puede dar esa riqueza, ¿no? Y el ser humano es ambicioso, Sí. ya, por naturaleza, Sí. ¿no? Somos egoístas, ambiciosos, egocéntricos. Todo. Todos los defectos. Todo. Pero sí es así. Así que ni siquiera en las riquezas, ¿no? Y como le decía Pablo también a los corintios, ¿no? A los corintios, ¿no? A la iglesia de Corintios. Acá también dice, ¿no? Lo decía Jeremías, más alábese, dice el 24, ¿no? En esto, el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia. Misericordia. Qué linda palabra. Le dijo a Moisés, yo hago misericordia de quien quiero. Amén. ¿No? Sí. La misericordia hoy que vemos es la gracia de Dios, también es una de las misericordias de Dios, ¿no? Que siendo aún nosotros viles pecadores, ¿no? Como dice el apóstol, Él se entregó por nosotros, ¿no? Él dio su vida y no solo eso, ¿no? Como siempre me gusta recalcar cuando hablamos del sacrificio que hizo Cristo por nosotros. No es solo que nos perdonó nuestros pecados, ¿no? Algo que nosotros no nos podríamos librar nunca, ¿no? de los pecados, sino que Él imputó su justicia en nosotros. Amén. Porque Él es justo, ¿no? Entonces, nos quitó nuestros pecados, pero aún así no podríamos llegar a la presencia de Dios, porque no podríamos hacer justicia. Entonces puso su justicia en nosotros. O sea, nos dio todo. Somos inmerecedores y sin un granito de aportación, diríamos, ¿no? No podemos aportar nada para nuestra salvación. Sí. Amén. Bueno, se comunicó con nosotros nuestra hermana Erika, ¿no? Por lo menos la que eso nos tenía que entregó hacer. La palabra. ¿no? Y dice, a mí me llamó la atención el versículo 24 en realidad. Dice, no hay sabiduría, valentía ni riquezas que se compare a poder entender y conocer al Señor.
¿Yo? Sí, y sí. Amén, sí, no, Nos faltó esa parte. Obviamente, no hay comparación y lo que estábamos un poquito de explicar es que de los puntos fuertes que tenemos o que tiene el ser humano en sí, ¿no? Sabiduría, que con la sabiduría humana se puede hacer muchas cosas, ¿no? La gente vive de eso, ¿no? Inventa cosas, hace cosas. De la valentía, ¿no? En el tiempo de Jeremías, podías conquistar, ¿no? Con la valentía los reyes conquistaban, agrandaban sus tierras, ¿no? El rey David expandió Israel, más allá que sabemos que era Dios el que obraba por él, pero es el que le dio el territorio más grande que tuvieron, ¿no? Y las riquezas era casi todo también. Con las riquezas se ampliaba el reino, se hacía el poder dependía un poquito también de las riquezas, ¿no? Pero aún con todas esas cosas vemos que son vulnerables ante Dios, ¿no? Somos vulnerables, ni con nuestros puntos más fuertes podemos pararnos delante de Dios, ¿no? No podemos hacer nada ante la gloria y majestuosidad de nuestro Señor, ¿no? Fíjate que ya el amor que Dios tuvo por nosotros, o sea, es lo que nosotros también no entendemos, ¿no? El amor que Él nos tuvo cuando no nos merecíamos nada. ¿Qué nos merecíamos? El infierno. Eso nos merecíamos, ¿no? Por ser malos, ¿no? Y hoy decimos no, pero una vuelta, ¿no? Cuando teníamos un grupo de jóvenes, ¿no? Les hice una pregunta. Yo les había dicho, ¿cómo le predicarías a un homosexual? ¿No? Una pregunta que nosotros nos hacemos y decimos, y bueno, y empezaron a hablar, y bueno, yo iría por acá, por allá, y cuando dejé, ¿no?, que terminaran de sacar su conclusión, de ver cómo podían hacer, y la respuesta, ¿saben cuál es? ¿Cómo se le predicaría a cualquier persona? Porque todos sin Cristo merecemos el infierno, ¿no? Todos, el pecado es pecado. O sea que no es, y depende del pecado que tenga y veo. No, el pecado es pecado. Todos sin Cristo somos merecedores del infierno, de la muerte, ¿no? Y entonces es ahí donde decís que no comprendemos el amor que Él tiene, porque aún así al Señor lo azotaron, lo escupieron, le dijeron que Él era Belcebú, ¿no? Siendo que Él, o sea, dejó la gloria, dejó el cielo por venir acá a la tierra a sufrir. ¿Por qué? Por nosotros. Es un amor que nosotros no llegamos a comprender. Porque quizás si nosotros, aún, ¿no?, caminando en este evangelio, muchas veces somos egoístas. Muchas veces vemos cosas y por ahí miramos para el costado, ¿no? Entonces, el amor que Dios tiene es un amor que nosotros no lo comprendemos. Va a haber muchas cosas que cuando nos encontremos con el Señor cara a cara vamos a entender tantas cosas que hoy somos muy limitados, ¿no? Como decía, que no hay sabiduría, ni valentía, ni riqueza, ni nada nos va a llevar a comprender y entender, ¿no? Y conocer a Dios. Nosotros procuramos todos los días acercarnos un poquito más. ¿De qué manera? Leyendo su palabra, ¿no? Por ahí hay cosas que yo pude haber leído, no sé, hace mucho tiempo y la dejé pasar y capaz que hoy la leo y digo, ¡wow! ¿Y cómo no la entendí? Es porque el Señor nos va dando ese lugar a que nosotros vayamos conociéndolo. Cada día un poquito más. A través de la oración también, lo que hace que nosotros tengamos comunión con Él. Pero necesitamos leer su palabra para conocer cómo Dios piensa, ¿no? Cómo Él actúa, cómo Él obra, porque si no estamos siguiendo a un Dios que no conocemos. Y en el momento que pasemos alguna prueba y vamos a flaquear, vamos a caer, vamos a tropezar. ¿Por qué? Porque en realidad no lo conocemos. Claro, va a eso también, ¿no? Alaben, que se deba alabar en el conocimiento de Dios. Cuanto más nosotros conocemos a Dios, más chiquitos nos hacemos, ¿no? Más, como decía el apóstol Pablo, ¿no? Todo su conocimiento era basura delante de Dios, ¿no? Todo, y eso que él era erudito, ¿no? Sí. Había estudiado con uno de los mejores ahí
con Gamaliel. Creía que estaba bien. Peleaba, sí, peleaba. Bueno, ahí está un poco de... por ahí también lo que de esta época que hablaba Jeremías, ¿no? De la idolatría. Y por ahí eso muchas veces me lo planteé, ¿no? Dijo, pero nosotros ahora no hacemos ídolos, ¿no? Viste que antes iban todos delante de... Bueno, los reyes estos 4 o 5 que vinieron después de Joasías confiaron en sus dioses y así le fue, a Babilonia le fue. Y hoy día nosotros no hacemos ¿no? Estatuas o esas cosas. ¿Y eso de las estatuas en qué momento comenzó? ¿En qué momento el hombre empezó a construir estatuas? Y desde siempre, desde la antigüedad, ¿no? Desde que vio ¿Viste? que el sol daba Moisés, vida. cuando armaban era un becerro. El becerro. Sí. Pero ¿Ese bueno. fue el primero o no? No sé, Ah, ya más venía. antes, pero sí, como sí. un ejemplo. Pero si bien nosotros no levantamos estatuas, pero muchas veces idolatramos otras cosas. A veces, Sí. muchas veces decimos, no sé, un ejemplo, porque me ha pasado. Señor, dame un trabajo. Señor te da el trabajo y dejas de ir a la iglesia porque no tenés tiempo, porque estás trabajando. Lo pones primero. Claro. Entonces, y también entendí, y porque lo he experimentado, donde dice, bueno, si esto está primero que yo, dice Dios, bueno, yo lo gráfico es de esa manera, entonces te lo voy a sacar. Porque ¿Es malo? No. Claro. Porque yo tenía que entender de que yo no, o sea, si el trabajo es una bendición, sí, tenemos que trabajar, sí, pero no es mi fuente. Mi fuente tiene que ser Cristo. En todo, ¿no? Es decir, a veces, hoy pongo un ejemplo, el trabajo. No estamos haciendo apología de la vagancia. No. Es que cuando nos aferramos, no puedo ir a la iglesia porque tengo que trabajar. Claro, todo lo que ocupe el trono de nuestro corazón es idolatría. Dios lo saca, lo arranca, sea lo que sea. O sea, donde está tu tesoro, Está tu corazón. ahí está tu corazón. Sí, y hay otra cosita que por ahí pensaba, ¿no? Porque, ¿sabe que a veces, creo que lo hablábamos una vez, lo estábamos hablando, a veces está este ídolo que por ahí no nos damos cuenta, pero que se llama igual que el Dios verdadero, ¿no? Jehová, ¿no? Porque sabe que hay muchas religiones que adoran a Dios supuestamente, y es el mismo... Supuestamente es el mismo Dios de la Biblia, pero sus características no coinciden. Son diferentes. ¿No? Y a veces sabe que eso va un poquito también por el lado de la sabiduría. Porque es importante estudiar la palabra, ¿no? Orar y estudiar la palabra. Estudiar y estudiar y estudiar. Y como decía el pastor Investigar. ayer hablando de estudiar, que si uno no estudia y no sabe y no aprende de la Biblia, se encuentra con alguien que sabe y te da vuelta como una media. Claro, te agarra un Vivimos testigo que va a en decir. en una Sí, ignorancia te agarra- vivimos. claro, Claro. porque ellos sí son Sí. de mucho estudio. Ellos se Mucho llamaban, estudio. antes de testigos de Jehová, se llamaban los estudiosos de la Biblia. Ah, algo así. mira, Sí. cambiaron de nombre, pero te digo que Pero sí, son sí, así. porque saben, Sí, solo sí, que tienen sí. una ensalada en la cabeza, Claro. ¿no? Pero, Sí, pero que lo estudian, lo estudian. Sí. Igual tienen muchos textos cambiados, más de Sí. 1000. Bueno, pero no vamos a hablar de Bueno, sí. falsas religiones sectas. Pero sí, de que, porque es importante estudiar la palabra, porque a veces nosotros mismos dentro de las iglesias evangélicas nos creamos un Dios... nuestra imagen y nuestra semejanza. Creemos que Dios es como nosotros creemos Claro. y está lejos de ser nuestro Dios. Claro, a eso iba, ¿no? A eso iba, que a veces, no solo, sí sabemos que muchas religiones, porque creo que los mormones también creen en Dios, pero es como Sí. un Dios más de los Sí. que tienen, ¿no? Creo que más importante el tal Smith ese que Sí, más, habló con más un que ángel, cualquier cosa, sí. allá en Nueva Yo York, fui no sé mormona dónde. en una época, sí. Ah, bueno. Yo te lo sé. Bueno. Yo también me dice, yo estoy cargando. No se saluden las ex mormonas. Ahí se empezaron Yo que me dice revelar encima. acá. Claro, ¿no? Y así cada mismo pisó los sola, digo. mismos los católicos, ¿no? Que tienen su Dios, que es por ahí un poquito mayor que María, ¿no? Porque están ahí nomás. 7 nos queda. Bueno, vamos concluyendo. Para que vamos concluyendo con esto y después ya te doy el micrófono.
Y a veces, mire qué importante que agarré este texto, ¿no? O agarramos de este texto que hicimos entre todos. Sí, amén. A veces nos creamos un Dios falso, un Dios que no es el Dios de la Biblia, no es el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, ¿no? Como dice muchas veces. Que deja pasar todas nuestras fallas, que las deja pasar como, ay, bueno, no importa, ¿no? Muchas veces. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ahora si yo digo, a ver, díganme, no sé, 2 atributos de Dios. El primero que van a decir todo es amor, ¿no? Seguro, ¿no? Que es cierto, pero todos los atributos de Dios no se separan, van juntos. O sea, Dios es amor, pero también es juicio, ¿no? Entonces Él no puede separar su justicia del amor, ¿no? Y entonces a veces nosotros nos enfocamos en un atributo de Dios y creemos que ese atributo es mayor que los demás. Claro. No, son todos, van todos juntos, todos de la mano. Son inseparables, ¿no? Esa es una de las atribuciones también de Dios, que no puede separar sus atributos. Y a veces nosotros nos centramos en una cosa, entonces, no, pero Dios te entiende. No, si Dios sabe que no lo hiciste intencionalmente. No. El que peca, peca, ¿no? El que no se arrepiente se va al infierno. O sea, hablándolo así duro, ¿no? Después cada uno tiene su estrategia de prédica, ¿no? Dentro de la sabiduría, dentro de que lo que uno por ahí intenta llegar a la otra persona, pero la verdad es esa. La verdad es que si vos no te arrepentís, te vas al infierno, ¿no? Y sí, Dios es amor, por eso envió a su Hijo Jesucristo, ¿no? Para que padezca por nosotros, para que pague nuestros pecados y, como decía recién, y para que nos dé su justicia, sus buenas obras. ¿Somos salvos por obras? Sí. Amén. No por las nuestras, las obras de Cristo. Las obras de Cristo. Somos salvos por fe, ¿no? Por fe y por las obras de Cristo. Porque Él nos dio su justicia para que nosotros podamos llegar al Padre. Amén. Amén, así es. Bueno, tenemos mensajitos, ya se nos está terminando el tiempo. Y dice, bendiciones hermanos, pido oración por mi hijo Lucas, que está en las drogas, y por mi hija Sandra, por su salud. Mi nombre es María y soy de Rafael Castillo. Amén. Mi hermana, bueno, vamos a estar orando, amén. Y en el día de mañana nosotros también, ¿no? En nuestra iglesia tenemos oración, así que vamos a estar presentando también tu amén. Petición. Así que como decíamos, ¿no? Le decíamos a Mariana también que descansen en el Señor, amén. Confíen en el Señor. Amén, porque Confíen hay propósito, amén. amén. Bueno, se estuvo comunicando también nuestra hermana Sole, dice, hermanos, bendiciones. Sí, y bueno, y también nuestra hermana Marisol, Dios te bendiga amén. Grandemente, mi hermana, gracias por estar ahí del otro lado. Saludos, dice, hermana Marisol. amén, dice, paz hermanos, Dios los super bendiga, qué hermosa palabra, amén, Amén. viste, el Señor así nos sorprende, ¿no? Y le damos gracias al Señor, ¿no? En esta tarde por su palabra. Amén. Por todo lo que se estuvo hablando, ¿no? Como leía mi hermana, ¿no? Con respecto a cuando nosotros, ¿no? Pedimos que el Señor nos mande ay, ¿cómo se dice? Confirmación. Claro, las confirmaciones. Si tú haces esto y yo lo voy a dar por sentado que es así. Las pruebas y tenía otra palabra. Cuando pedimos señales, ¿no? Bueno, el Señor nos llevó, ¿no? por todas estas. Y si el Señor no te manda señales, hacemos lo que queremos. Y sí, lo damos porque, bueno, sí. no dijo nada. No dijo nada, entonces hago está como la mía. mi hija, ¿no? Cuando me pregunta algo y yo me quedo callada, me dice, bueno, si vos no decís claro, nada, lo tomo como que así. sí. Pero ahí estaríamos como los fariseos, ¿no? Bueno. Danos una señal. Sí, que sí, Jesús, sí. Pero hay muchas personas que la de Jonás, sí, hay muchas personas que hacen eso, pero no esperan la respuesta. Ellos piensan, bueno, te doy 2 días, Señor, 2 días me tenés que contestar. Claro. Si no, también. Y por ahí vemos y así nos va después. O por ahí sí, mira, guarda con esto. Por ahí sí el Señor nos dice, no, por acá no, y decimos, no, bueno, pero, bueno, pedimos otra señal. ¿Viste? Queremos la respuesta Sí, expresa. la que queremos nosotros. Y ahí viene lo de recién, Sí. ¿no? Buscamos la que nos conviene. No, pero el Señor va a entender, ¿no? Sí. Él sabe cómo yo soy. ¿Ves? Ahí está. Ese es el Dios que nosotros nos creamos en nuestra mente y decimos que así de acuerdo a como nosotros creemos cómo es, que así es Dios. ¿No? Por eso lo importante de conocer su palabra, para conocer cuál es el carácter de Dios, ¿no? Y ahí se van a dar cuenta. Fuéramos como los israelitas que no se atrevían ni a nombrarlo a Dios por su nombre, porque del temor que tenían. Le ponían atribuciones, ¿no? Sí.
pero el temor que tenía, el respeto que tenía, no temor es de respeto, entra el respeto ahí, que no se atrevían ni a llamarlo por su nombre, ¿no? Yahweh, Sí. ¿no? Y nosotros a veces lo hacemos tan chiquititos, sí que nos merecemos el infierno. Bueno, ves, y ahí te das cuenta, ¿no? De por ahí no, por ahí no, de lo equivocado que muchas veces estamos, ¿no? Y solo basta con leer su palabra para conocer su carácter. Y una de las cosas por lo cual nos vamos a dar cuenta que vamos bien encaminados es que cuando hacemos algo que lastima el corazón del Señor, porque a Él no se le escapa nada, Él todo lo sabe, todo lo ve, trae tristeza en nuestro corazón, ¿no? Su Espíritu Santo, que es el que nos convence de pecado, trae esa tristeza. Pero en nosotros, ¿qué dice su palabra? Que la tristeza que trae arrepentimiento, ¿no? Entonces, cuando nos suceden esas cosas es cuando decimos, gracias, Señor, porque Él nos ama. ¿Y qué quiere Él? Que nosotros estemos bien, en comunión, ¿no? Con manos limpias, con un corazón puro delante de su presencia. Amén. Así que bueno, vamos a estar orando, espero que haya sido de bendición, amén, así como lo es para nosotros, que el Señor los mantenga, amén, con el fuego encendido, que esto no termine acá, sino que puedan seguir meditando en su palabra, buscando en oración, amén, estudiando su palabra, como al Señor le agrada. Señor, te damos las gracias, Padre, por esta tarde, Señor, de bendición, gracias por tu palabra, por cada oyente, Señor, te pedimos, Padre, que tu mano de poder y de misericordia, Señor, siga con ellos, Padre, dales libertad, Señor amado, trae sanidad, Señor, a su cuerpo, Padre de la gloria, en el nombre de Jesús, te agradecemos, Señor, gracias, Padre, Gracias, amén, Señor, y amén. amén. Y esto fue Apasionadas por Cristo, hasta el próximo miércoles.